ocurrió en el año 2011. El director era un gremialista, él fue presidente durante mucho tiempo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el gremio de los propietarios de diarios. Y ese espíritu hizo que cuando le planteé en una ocasión que ABC sea anfitrión de una reunión de la Federación de Periodistas Deportivos de América, aceptara con agrado, al punto que en la jornada inaugural, que fue en el edificio Herrera, en el salón auditorio que hay allí en ese bloque, aceptó estar en la ceremonia inaugural y en un momento en el que correspondía presentarles a las personas que componían esa organización, que en ese momento y ahora también está bajo mi presidencia. Comencé por orden jerárquico, entonces le presenté el vicepresidente primero, el señor Enrique Montesinos de Cuba. Lo saludó el director correctamente. El vicepresidente para el área de Centroamérica, Norteamérica y Caribe, el señor Moisés Ábalos de Nicaragua. Lo saludó también correctamente y lo miraba atentamente. El secretario general es el señor Gerardo España de Ecuador, que en ese momento estaba presidido por Rafael Correa. Y lo saludó también, y en ese momento, cuando iba a continuar después con las demás personas que estaban presentes, me mira y me dice: pero Gabriel, esta organización suya está hecha solamente para periodistas de países de izquierda, me dice. Bueno, y todos echaron a reír. Ustedes saben de que el director tenía una firmeza en cuanto al espíritu democrático y hacía un pregón permanente acerca de cómo debían conducirse los gobiernos, ¿verdad? Y justamente de estos tres países estaban, y algunos siguen estándolo, en esos regímenes que son cuestionables en cuanto a su apertura democrática. Entonces, en ese momento, a pesar de que era una ceremonia absolutamente protocolar, no olvidó sus principios y los dejó fluir en ese comentario. Y después, una vez que terminó la ceremonia, departió con todos acerca de la realidad de cada uno de los países, y ese no fue un obstáculo como para que pudiéramos apreciar y beneficiarnos de la solidaridad y del espíritu de cooperar con iniciativas de ese tipo, y sobre todo cuando hay compatriotas que están vinculados en eso, ¿verdad? Así que recuerdo muy bien ese momento porque me sentí medio incómodo en el primer instante, pero igualmente después pudimos aprovechar su presencia. Dirigió unas palabras a los que estaban allí presentes y todos quedaron muy admirados acerca de su personalidad, del conocimiento que tenía acerca de todas las cuestiones que ocurren en América y en el mundo. Y hasta ahora, en estos días en que les comuniqué la infausta noticia, ellos se sintieron muy conmovidos por haberlo conocido personalmente y haber disfrutado de su amabilidad y de su hospitalidad aquí en el diario ABC Color. El que quiere estudiar, incondicional, todo lo que quieran estudiar, algo que tenga que ver para mejorar profesionalmente, ¿no? Cualquier cosa, ¿cierto? De querer pretenderse a estudiar para ser un director de esto, hasta yo quiero ser un excelente cocinero o cocinera. Lo que quieran estudiar, la empresa apoya a toda la gente que quiere estudiar. A mí lo que más me impactó de su personalidad es su rigidez, su firmeza, lo cual no significaba que él haya sido una persona áspera. Él tenía un trato muy amable, pero siempre con firmeza, es decir, dando a conocer sus principios de una manera firme, clara, concisa, y que dejara bien claro cuál es su pensamiento. Es decir, que no andaba con rodeos, y eso yo creo que le facilitó mucho. La gente ya lo empezó a conocer, quienes trataron con él mucho tiempo, y sabían exactamente qué tipo de comunicación podían establecer con él, donde difícilmente se hubiera quebrado alguna decisión o algún principio suyo simplemente por caer bien con alguien. Obviamente que él tenía también su lado muy sensible, y yo recuerdo que él personalmente se encargaba durante muchos años de entregarles algunos regalos a los hijos de funcionarios que presentaban las libretas con buenas calificaciones de sus hijos en el colegio, y había unos premios, principalmente del libro, porque él insistía que los libros no muerden, y se los decía a los chicos en el momento de entregarles esos premios, y tenía un trato en el que uno veía una personalidad no habitual en él,
por la circunstancia específica de este tipo de acercamiento con los chicos, y que fue un premio que durante mucho tiempo motivó a los chicos escolares, a los alumnos, hijos de funcionarios, y que es un don especial que él tenía en ese contacto con los menores de edad. Yo lo conocí personalmente a él en un brindis que se hizo por la reapertura del diario ABC en marzo de 1989. Se hizo en un restaurante que está en la zona de Itán Ramada, y allí tuve la oportunidad de saludarlo por primera vez, porque mi acercamiento a la empresa fue a través de Luis Alberto Mauro, que en ese momento era el jefe de redacción, y en esa oportunidad lo pude saludar y me dijo hijo de tigre, que es una expresión que él usaba cuando había un descendiente de algún periodista de más edad que participó de la época anterior, de la pionera en la que estuvo mi padre, y recuerdo muy bien esa expresión, donde fue un saludo corto, pero fue la primera vez que tuve oportunidad de verlo cara a cara, que para mí temblorosamente pasé ese momento, porque yo lo veía él con una imagen casi inalcanzable, y pensaba incluso de que a lo mejor iban a transcurrir mis días aquí en el diario sin tener la oportunidad de llegar hasta él, pero fue esa primera vez. Después hubo otras en las que siempre demostró su afecto por la memoria de mi padre, y sobre todo respeto al trabajo que nosotros iniciamos en aquel momento hace más de 29 años. El director para nosotros era, yo digo que él nos veía de repente como su hijo cabezudo de repente. Él nos vio acá crecer, porque yo estoy hace 21 años, ¿verdad? Desde chico nos vio a todos acá formarnos como profesionales. Pero él, las cosas que nos decían era de repente, cosas como que un viejo le va a decir a su hijo, cosas simples como cañear, porque a él le gustaba muchísimo la pesca, y nosotros somos pescadores. Cómo teníamos que cañear para el dorado, qué tipo de carnada teníamos que usar, que la morenita con raya no es buena, la otra morenita. Cosas simples nos decía. Jugábamos truco. Él nos decía, ¿cuánto están jugando? 1000, 2000, 3000, jefe, le decía, porque no es nada. No, alcohol y plata no. Jueguen a 100, 200, 300 para no pelearse, nos decía. Él a veces nos visitaba, ¿verdad? Cuando había un torneo de truco, siempre él estaba por ahí. Y con respecto a la pesca, te cuento una. Estábamos en Villa Florida, yo me moví a pescar mucho a Villa Florida. Y nos vamos con un amigo, camioneta, lancha. Bajamos ahí que frente a la casa, él es donde es más lindo para bajar ahí en Villa Florida. Bajamos la lancha, estábamos ahí mientras ordenamos, él sale. Nosotros estábamos en una lancha linda. Él sale con una lancha de aluminio, con un motor de 15 HP chiquitito, él y el cuidador de su casa. Su colillo se iba con una bermuda, casi transparente, tan vieja, sin remera. Y cuando le veo, yo le digo a mi amigo, ahí se va a mi jefe, le digo. ¿Quién? Me dice. Don Acero, le digo, el director. No puede ser ese Don Acero, me dice. No puede ser ese Don Acero. Nosotros con esta lancha y él con esa lancha. Ese es Don Acero. Y ahí pasa él con la lancha, compañero, me dice, y pasa. Y era Don Acero, le digo. Y él se había sacado 2 surubí y nosotros vamos a venir con 3 mandillas, vamos a venir, porque él era un winner. En la pesca era un winner. Yo hace 5 años estoy en el diario. No tuve así un trato demasiado personal con él ya, porque poco o nada le solía ver, pero las pocas veces que pude estar con él me impactó la personalidad que tiene principalmente y la calidad de persona que tiene. Además de que ya me hablaban de él, ¿verdad? Yo no podía comprobar, pero lo comprobé en las pocas veces que estuve con él. Yo tengo una situación muy particular en el diario, que es que soy instructora de Zumba también en el diario. Y una de las anécdotas es que él pidió que se haga un espacio artístico y yo soy una de las que organiza el espacio porque soy la instructora y sí o sí bailamos, ¿verdad?
Lo que sí que una vez nos tocó bailar un tema muy conocido ahora que se llama Viajando Hoy, que es de tierra adentro. Y yo dije, bueno, vamos a poner algo de música paraguaya y bailamos. Él siempre acompañó los espacios artísticos y ese día en particular él llegó y se puso a aplaudir así como nunca. Yo me emocioné muchísimo porque le vi muy emocionado a él también. Y aplaudió con tanto ímpetu que yo por poco me puse a llorar, ¿verdad? Y se acercó a nosotras, se tomó fotos y nos dijo que sigamos adelante. Incluso hizo una broma diciendo, bueno, si el diario se vuelve a cerrar, ya sabemos a qué se van a dedicar, nos dice, ¿verdad? Y cosas así, y eso por un lado, y el tema de que me comentaron que después de esa presentación, él solicitó que si hay algún espacio o algo así de algún evento, que me tengan en cuenta, que es algo que yo me enteré por terceros, pero me emocionó muchísimo, sinceramente. Sí, él nunca tuvo problemas para nada, incluso además de que yo tenía clases de Zumba, yo traía, por ejemplo, instructores de afuera y él se iba y miraba las clases de repente, él participaba y se ponía a aplaudir. Realmente una cosa que de repente no cualquiera hace, ¿verdad? Porque las clases son espacios de pausa activa y nunca vas a encontrarle al dueño del medio o del holding, en este caso, que venga a involucrarse o a apoyarte o a darte palabras de aliento. O sea, para mí fue muy impactante, realmente. O sea, no creo que haya otra persona como él. Eran a las 11 de la mañana, si es que la memoria no me falla, y llega el ministro Antonio Tuco Sucolillo, cuando es ministro de Industria y Comercio del gobierno del general Andrés Rodríguez. Y llegó con su viceministro cuando es Ubaldo Escabone. Y me buscaban a mí, a Ramón Casco. Y a mí me sorprendió un poquito porque no estaba el director, no estaba Aldo Sucolillo en su oficina. Entonces, igual me dijeron que los atendiera y entramos en la antesala de la sala del director, de la oficina del director. Me sentaron ahí y Antonio Sucolillo, ministro, entonces estaba enojado con la manera en que yo encaraba las coberturas sobre Itaipú. Lo concreto es que me dijo muchas cosas, ¿verdad? Me cuestionó, me criticó. Y de pronto, cuando yo dije, bueno, estoy perdido, perdí mi trabajo, ese era mi pensamiento. Cuando yo ya daba la cuestión por finiquitada y yo con mi liquidación en la mano, suena el teléfono, sale la ordenanza de la dirección y me dice, señor Casco, el director está en el teléfono, quiere hablar con usted. Y le digo al ministro, permítame, el director me llama, tengo que atenderlo. Y me dice, sí, vaya. Me voy y le atiendo y me dice, Casco, así me solía decir, soy Acero. Y sí, director, le digo, atiéndalo al ministro, con deferencia, con amabilidad, fíjese que ya tiene edad. Y después hace una pausita y me dice, pero no le dé pelota. Esa anécdota recuerdo, obviamente cuando me dijo eso, de nuevo me sentí seguro, ¿verdad? Como te decía la vez pasada, se me abrió el cielo de nuevo. Y bueno, después creo que estuvimos media hora más y se retiraron ellos. Lo concreto es que yo seguí trabajando. Si ustedes se fijan en la línea editorial de ABC, él incluso estuvo en Brasilia cuando el 26 de abril de 1973 se firmó el Tratado de Itaipú. Y fue ABC la primera en alertar a la población que el tratado contenía cláusulas muy riesgosas para la soberanía de la República del Paraguay. Incluso en 1973 hay editoriales que tienen actualidad a hoy, 2018. Entonces, lo que hizo fue él, cuando se reabrió ABC, buscar un periodista que trabajase en el tema y que siguiese el tema. Y afortunadamente en esa exploración me encontraron a mí, que yo, es cierto, cubría para el diario Hoy, luego para el diario Noticias, lo concerniente a las actividades de Yacyretá e Itaipú. Entonces vine, mi formación era incipiente, obviamente trabajé con muchos genios del sector, aprendí de ellos y con la insistencia del director
hoy puedo decir, ¿verdad?, que soy un testigo privilegiado de los hechos que ocurren en Itaipú y Yacyretá. No un especialista, un testigo privilegiado. Y creo que los testigos aprenden de tanto ver. Bueno, yo, Diego, entré al diario en enero del 2010, hace 8 años y medio. Y en el 2011 había postulado ya una beca a una maestría en periodismo a través de la Fundación Carolina de España. Y había hecho todo el proceso de postulación. Y bueno, me convocaron a la entrevista, fui y me entrevisté con el director de la Fundación Carolina, un español que se llama el doctor Alfredo Moreno. Y me hizo una entrevista normal, una entrevista de beca, ¿no? Y al final de la entrevista me dice, ¿qué pensás de Aldo Zucolillo? Me dice. Y mira, no tengo mucho trato con él, pero creo que es un buen señor, le digo yo, ¿verdad? Que siempre está presente en la redacción, nos ayuda, nos habla. Tenía 1 año y medio yo en el periódico, no tenía mucho trato con el señor Zucolillo, ¿no? Y me dice, has pasado la prueba, me dice. ¿Y por qué? Le digo. Yo soy el compañero de casa de Aldo Zucolillo, me dice. ¿Qué? Le digo. Me dice, sí, nosotros cazamos palomas en el Chaco. Y yo vengo cada año a cazar palomas en el Chaco con Aldo Zucolillo cada vez que hay superpoblación de palomas, me dice. Y ahí yo salí impactado porque había hecho todas las pruebas, ¿no? Y después me entero que era un amigo de años del señor director. Y bueno, como 1 mes después o 2 meses después, yo no le había comentado nada. Y 1 mes después, más o menos, eso fue en junio del 2011. Y en septiembre de 2011, 3 meses después, me llama el doctor Alfredo Moreno desde Madrid y me dice, bueno, Juanito, te han concedido la beca. Y le he dicho a tu jefe, le dije a tu jefe que te llevaste la beca, pero él te va a avisar. Así que cuando te llame a su oficina, poné cara de póker y decí y sorprendete. Y bueno, efectivamente me llama al día siguiente el director, me voy a su oficina que tenía la ex Martel en ese momento porque estaba con las obras del Shopping Mariscal, ya en esa época. Y me dice, muchas felicidades, señor Cárcena, me dice, muchas felicidades por la beca. Y me trataba de manera muy seria y me dice, usted tiene los recursos para irse, me dice. Y no, director, yo soy hijo único, le digo, mis padres dependen de mi salario. Considéralo pagado el salario, me dice. ¿Necesitas algo más? Me dice. Vas a tener frío seguramente, vas a tener tal cosa. Me dice, lo que necesites, envíame en un correo. Y yo dije, bueno, seguramente hice por cumplir o lo que sea. Y efectivamente envié el correo porque necesitaba y no me faltó absolutamente nada. Durante todo el 2012 estuve yo en esa beca y me confesó después cuando regresé que él siempre quiso tener un periodista becado de la Fundación Carolina porque su amigo, Alfredo Moreno, le decía, che, ninguno de tus periodistas está postulando a la beca y los que postularon no quedaron. Y entonces él estaba muy contento por eso. A mí, en el aspecto educativo, no te puedo decir, Diego, que no me faltó absolutamente nada. Si vos te ibas con una propuesta referente, por ejemplo, a la publicación de un libro o querías estudiar, él no te negaba absolutamente ningún recurso económico. Toda la gente que trabaja en ABC TV es un periodista. Es un periodista. La chica que limpia el piso es un periodista. Tiene que estar observando. Todos nosotros tenemos que salir a la calle con un radar arriba de la cabeza. Todo el mundo es periodista. Y les ruego que ustedes ejerzan esa libertad de participar como periodistas en un medio de comunicación. Y jamás ordenó que se escriba algo que él quería. Me acuerdo, te cuento esto como última anécdota, me acuerdo que una vez hicimos una investigación de los famosos Panama Papers, ¿verdad? Donde estaban empresarios
Y bueno, y siempre venían las amenazas, te llamaban las partes implicadas y te decían, mira que yo le conozco a Aldo Zucolillo, le voy a llamar y voy a ordenar que pare esto. Pero siempre son amenazas, ¿verdad? Porque realmente si el que hace eso no te va a avisar, directamente le va a llamar a Zucolillo, ¿verdad? Y efectivamente uno de ellos lo hizo, le llamó a él y él no estaba muy interiorizado del tema y me llama y me dice, este señor es muy amigo mío, me dice, quiero saber qué hizo. Y director, figura un documento, hizo tal cosa, de aquí. ¿Usted lo calificaría como corrupto? Me dice. Sí, director, le digo. Publique, me dice. No tenga miedo, publique. Lo que yo pensé que era la llamada típica y clásica de publicar, por favor, controlad, esto es mi amigo, ¿verdad? Era totalmente lo opuesto. Era publicar la corrupción. Y esa es la experiencia que yo te puedo contar, Diego, en los casi 9 años que tengo en este medio. Existe libertad absoluta, chicas, muchachos, en este ambiente, nadie, ni el director, le puede hacer torcer la opinión de ustedes.